Buenas tardes a todos. Bienvenidos. En general, estáis en el Centro Riojano de Madrid, pues bienvenidos al Centro Riojano de Madrid. Y ahora ya hablaremos a qué habéis venido. Bien, yo soy Félix Pancorbo Negueruela y miembro de la Junta Directiva del Centro Riojano de Madrid. Y tengo el honor, y no lo digo en plan de inclinación hacia, sino el honor de presentar a don Ignacio Moya Ayuso. Moya, corregido, es Moya, no Moya. Bien, Moya Ayuso. Y quiero dar unas pinceladas sobre su biografía, que muchos de vosotros estoy seguro que la conocéis bastante mejor que yo. Es, además de una gran persona y un gran presentador y al mismo tiempo conferenciante, comandante de infantería en situación de retirada. Pero sigue siendo comandante de infantería. Durante su trayectoria militar, siendo oficial, ocupó distintos operativos en regulares de Ceuta y en el grupo de operaciones especiales de Colmenar Viejo. Fue profesor en la Academia Especial Militar de Madrid y ostentó el mando de la Compañía de Transportes en la agrupación logística de la División Acorazada antes de su pase a la Reserva Transitoria en el 1993. Ahora vamos a la actualidad. Actualmente es máster en Dirección Comercial y Marketing, graduado en Comunicación por el Instituto de Carnegie y diplomado superior como presentador de radio y televisión y socio director de la empresa de formación Avante Consultores, dedicada al entrenamiento de habilidades comerciales, sociales y directivas. Ignacio Moya, en paralelo con su actual dedicación profesional, se ha ido poco a poco convirtiendo en un divulgador de la historia y en particular sobre episodios singulares de nuestra España pasada, y además es autor del libro Colón Emprendedor, el almirante como hombre de empresa, editado por Trévede Ediciones en el año 2023. Y hoy, aquí presente, nos va a presentar su conferencia que se titula El desembarco de Alhucemas, el principio del final en la pacificación del protectorado de Marruecos. Y en este momento también le cedo la palabra. Y un aplauso dedicado. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pido disculpas porque tengo la voz un poco estropeada. Tengo una dolencia que ya me dijo el foniatra que tardaría en curar. Entonces, bueno, también sé por experiencia que la voz se irá mejorando según pasen los minutos. En cualquier caso, les digo que si no le hacemos caso a la voz, seguro que se va por aburrimiento. Quiero en primer lugar agradecer a mi queridísima hermandad, ABQ, pues el que me hayan invitado para dar esta conferencia. Gracias, Félix, por tu cariñosa presentación. Gracias, presidente, a la hermandad por invitarme, y muy particularmente, al presidente Ángel Galán, que hay muchos conferenciantes que tratan este tema en Madrid, y que me hayas elegido, como dice la divisa de la Guardia Civil, para mí es un honor, de verdad, te lo agradezco. Y a ustedes, pues, por haber venido.
Me produce una especial emoción esta conferencia por dos motivos. Primero, porque estamos hablando de una página de nuestra historia militar absolutamente asombrosa, exitosa. Todo lo que digamos es poco. No sé si en la historia militar de España, bueno, sí lo sé, ni antes ni después se volvió a repetir algo, como dice este ingeniero en el pie de página. Estamos hablando de que Alhucemas fue una obra de arte militar ejecutada con precisión matemática. O sea, todo lo que podamos decir esta tarde es poco. Por el 13.000 hombres que desembarcaron, más de 100 barcos que colaboraron, igual que cerca de 200 aviones. A nivel logístico, a nivel de los servicios desplegados de intendencia sanitaria, sin perder de vista la bravura de nuestros soldados, que además se produce cuando España estaba tocando la lona, cuando se había caído y estábamos a punto de rendirnos después de los desastres del 98 y del anual, y sin embargo en términos futbolísticos se produjo el milagro de la remontada y España da una lección al mundo de cómo hacer una operación militar. Y destacaría y subrayaría la determinación de cómo España a nivel internacional decidió seguir adelante con esto, a pesar de que había, por ejemplo, periódicos en Inglaterra que anticipaban que España se estaba equivocando, que se iba a estrellar. Y yo no sé, nuestra querida España, donde estamos tan desconectados de nuestro pasado y no ponderamos suficientemente las cosas que hacemos bien, desde luego una de las cosas que ocurre es que solemos tener una política exterior pues blanda, acomplejada. Créanme que en aquella ocasión España decidió seguir adelante con los franceses, que nos ayudaron, ya lo retomaremos luego, pero apuntándose solamente a hacer una parte de la operación. O sea, podemos estar orgullosos de lo que hizo España en el desembarco de Alhucemas. Y me produce también una especial emoción hablar de este relato porque un joven capitán de 38 años, el capitán José Ayuso, mi abuelo, participó al mando de una compañía de ametralladoras en este desembarco de Alhucemas. Así que, sin más, con la emoción que créanme me embarga, procedo. El rumbo que pretendo seguir es hablar primero del contexto histórico para pasarlo al desembarco propiamente dicho. Considero que esta conferencia generalista, me voy a detener, lo sé, bastante tiempo en el contexto histórico porque creo que es de interés general saber por qué estuvimos en Alhucemas y por qué se produce, y me voy a ahorrar el entrar en detalle en el desembarco, o voy a meter la tijera en cuestiones de combate o de acciones, que lo dejo para aquel que quiera profundizar, porque por algún sitio hay que recortar, porque es mucho lo que pasó. Y finalmente, pues espero que tengamos tiempo para hacer algunas preguntas. Empiezo haciendo unas consideraciones de cultura general que yo creo que nos interesa a todos. Yo soy el primero que no tenía muy claro qué pasaba allí, y nada mejor que empezar con definir lo que es un protectorado, porque un protectorado es un estado que está protegido por un estado o entidad internacional más fuerte. Con eso empezamos a responder a una pregunta que todavía nos seguimos haciendo, y es qué pintamos nosotros en aquella guerra de África donde se quedó tanta sangre y tantos chavales de reemplazo. Bueno, pues ya estamos respondiendo que estábamos cumpliendo con un compromiso internacional y que estábamos tratando de ayudar ni siquiera era Marruecos, porque Marruecos como tal nación, como la conocemos ahora, bueno, siendo un paso doble, tiene un pase. Pero Marruecos se erige en la nación que conocemos ahora, precisamente cuando acaba nuestro protectorado. Pero si estuvimos allí fue por ayudar al pueblo marroquí o al sultán, y quizás lo más próximo que podemos encontrar ahora, porque es un régimen que ya no existe oficialmente, el concepto de protectorado, pero quizás nuestras misiones o las misiones multinacionales donde vamos a Irak o al Líbano, pues sería lo más parecido a lo que es un protectorado.
pero nunca intervinimos en aquellas guerras como un, entre comillas, imperio, no me sale ahora la palabra, colonial. ¿Quién lo ha dicho? ¿Lo has dicho tú? Esa era la palabra que quería decir. Como imperio no hubo colonialismo en absoluto. Lo iremos profundizando. En Algeciras se produce una conferencia en 1906. Todos los países europeos se están repartiendo África y queda Marruecos. Marruecos la pretende Francia e Inglaterra y están ahí luchando. Tenían muy claro los dos que el enemigo a batir en aquella época era Alemania, una potencia que estaba emergiendo y querían dejar a Alemania fuera. Lo van a conseguir en la conferencia de Algeciras, pero con un pero. Inglaterra le dice a Francia, vale, te quedas tú con el protectorado de Marruecos, pero no te quiero al otro lado de Gibraltar, vale decir, al norte de lo que Marruecos da a los océanos Mediterráneo y Atlántico. Por eso a esto le terminan de dar forma y en 1912 Francia firma el protectorado con Marruecos, es decir, voy a proteger tu estado. El protectorado conllevaba que la nación que protegía pues efectivamente se ocupaba de eso y a cambio pues tenía licencia para explotar recursos, pero vamos, era una fórmula que era buena para todos. Pero Francia firma con el sultán y unos meses después firma también con el sultán que una franja de lo que le corresponde a Francia se lo queda España. Se lo queda España porque, como digo, Inglaterra no quería tener a Francia al otro lado de Gibraltar. Entonces buscaron una potencia de orden menor, que tristemente para aquella época éramos nosotros. Y además con la amenaza de que seguramente Italia se podría quedar. España lo cogió por muchos motivos, era casi una obligación. España estaba fuera del tablero internacional y era una manera de resarcir un poco el que ya no éramos nada, pues por lo menos estábamos en ese tablero, podíamos proteger a nuestras ciudades de Ceuta y Melilla. Así que se firma, ahí hay un periódico francés, lo ven en pantalla, y este es el resultado. Se va a quedar Francia con el 95% del territorio bueno en todos los sentidos, con árabes que no eran tan insurgentes como lo que nos va a tocar a nosotros en la franja de arriba, que nos quedamos con solo 21.000 kilómetros cuadrados, que es la superficie que tiene actualmente Badajoz. Fue un regalo, en cierto modo, envenenado. Esto lo firmamos con el sultán de Marruecos, Abd Hafid, que fue sultán durante ese periodo. Aquí tenemos el territorio que nos tocó en suerte. Vamos a ubicar las ciudades porque van a salir en el relato. Ceuta, que hay que decir que es española desde 1640. Marruecos es la nación que conocemos hoy desde 1957 y el embrión del Marruecos que conocemos hoy es el sultanato de 1666. Luego Ceuta fue española mucho antes de que Marruecos ni siquiera fuera un sultanato. Luego Melilla lo fue mucho antes, en 1497, en una época en que los reyes católicos sí o sí tenían que mandar a sus flotas a combatir al Imperio Otomano, que quería hacerse con toda la península, y nos hicimos uno de los combates con la ciudad de Melilla. Ahí aparece donde está también Tetuán, ahí podemos situar Anual, situamos Sawen, escrito con CH en el mapa, y por fin Alucemas, casi en el centro de todo el territorio. La parte oriental la vamos a llamar el Rif y a la parte occidental la Yebala. Y son dos tipos de ocupantes los que están en esos territorios. Los franceses tuvieron suerte porque van a tener como intermediarios a árabes. ¿Qué le pasa a los bereberes? Pues que eran los que estaban tradicionalmente en ese territorio antes de que el Islam llegara a Marruecos. Luego vamos a encontrar que son unos
un tipo de combatientes mucho más aguerridos, tradicionalistas, con una forma de proceder mucho más antigua, y luego a esto se une que el territorio pues no era próspero para nada, orográficamente era un regalo, como digo, envenenado. Dentro de los insurgentes bereberes está en la Yebala, la zona occidental, Raisuni. Caiz significa líder en el idioma de ellos, y en la zona oriental Abdelkrim. Es decir, nosotros nos hacemos con el protectorado y lo que tenemos es que pacificarlo primero, porque hay revueltas, hay dos insurgentes que no quieren obedecer al sultán, que está en Fez. Sí lo aceptan desde el punto de vista religioso, pero lo que quieren tanto Raisuni como Abdelkrim es ser independientes, y por lo tanto eso es lo que nos encontramos. Vale decir que no pudimos ejercer el protectorado como tal hasta que consiguiéramos pacificar aquel territorio. Por eso la denominación de esta conferencia, porque lo que va a ocurrir es el principio del final de la guerra o el principio de la pacificación del protectorado. Estos dos personajes, abre una galería de protagonistas, eran muy diferentes. Raisuni era muy de corte tribal, era muy tradicionalista, tenía un sentido de la lealtad muy voluble, de tal manera que combatía con España y hacía las paces, iba y venía, siempre con el tema económico como única brújula a seguir. Era un delincuente, estaba acostumbrado bueno, nada que ver con Abdelkrim, que es de corte mucho más intelectual. Él ha hecho carrera de la mano de España. En Melilla ha llegado a tener cargos pues, de relativa importancia en la administración, como traductor, escribe en el diario de Melilla, ha recibido una titulación superior en Fez, pero ha recibido en Salamanca formación complementaria, y es un hombre españolizado. Lo que pasa que en un momento dado, estando en Melilla, Francia e Inglaterra están en contra de Alemania, y los franceses detectan que Abdelkrim está haciendo labores de espionaje con los alemanes, buscando hacer negocios. Entonces Francia le da un toque a España y dice: ojo con Abdelkrim. España se ve obligado a encerrarle, y estando en prisión se escapa, y en ese salto que da desde la ventana se rompe una pierna, va a quedar cojo de por vida. Pero lo que le va a quedar sobre todo de por vida es una animadversión y un odio absoluto a Francia y a España, y España en particular, porque eran los que estábamos allí. Abdelkrim, una vez que le ocurre todo esto, va a volver al lugar donde estaba en origen, a su Kabila, y desde ahí es donde va a plantar cara y va a producir que en España tengamos, como dijo Winston, sangre, sudor y lágrimas, porque era un hombre muy inteligente, buen combatiente, buen estadista, y en mala hora lo tuvimos de frente. Este cuadro me parece importante porque podemos visualizar que en 44 años que ejercimos el protectorado en Marruecos, tuvimos que desgraciadamente dedicar 15 de ellos a la pacificación. Sangre, muchas pérdidas de muchas vidas, y en muchos casos chavales de reemplazo que se iban a África y no volvían nunca. De lo que se habla poco, y este es el uso que hacemos de nuestra historia, es de los casi 30 años de pacificación. Hoy España puede estar orgulloso del legado que dejó en Marruecos, pero no lo conocemos. Casi si me apuras, pues alguno diría: no, Marruecos fue francés y solo francés, cuando España dejó allí mucha ayuda y mucho progreso. Estas son las 66 cabilas en las que estaba el protectorado cuando nos lo encontramos, y ponemos el acento en la más conflictiva, la de Beni Urriagel. Nos damos cuenta que está al sur de Alucemas, y que Abdelkrim en 1920, una vez que le ha ocurrido esto, vuelve a su cabila de origen, y lo que va a hacer es empezar a modernizar esas cabilas. Por eso vamos a tener el desastre anual
porque Abdelkrim va a empezar a modernizar esas cabilas, sobre todo las va a cohesionar. Yo pondría el acento en eso. Cabilas que iban haciendo la guerra por su cuenta, que se vendían también al mejor postor en temas económicos o de ayuda con armamento, lo que va a hacer es unificarlas Abdelkrim. Creo que viene bien que puntualicemos la nomenclatura rifeña. Una kabila es una tribu bereber. Una jarca son los mismos bereberes, pero que han sido armados. Y Aduar, por si lo oyen, pues es un asentamiento rifeño. En cuanto a las unidades de choque que salen en este relato, que la han oído muchas veces, hay que poner el acento primero en la mejala y en la policía indígena. Esto es de creación española, esto forma parte del protectorado. Es decir, el sultán está en Fez y el sultán lo que tiene, tanto en la parte española como francesa, son sus jalifas. Entonces la mejala va a ser la guardia del jalifa. Igual que Franco tuvo su guardia mora, pues esto sería la guardia del jalifa. Y la policía indígena, creada también por España, es para mantener el orden en las cabilas, para hacer de interlocutores entre las fuerzas españolas y las propiamente dichas indígenas. En cualquier caso, estas unidades pues muy aguerridas, que sabían operar muy bien en su territorio, la tropa va a ser nativa y los mandos van a ser oficiales y suboficiales españoles. A esto hay que unir las jarcas amigas, porque las jarcas constantemente, los bereberes, pues no tenían sentido de patria, no tenían concepto de bandera, ni sencillamente era una visión muy localista, y aquel que pasara por allí, que los armara y que les diera dinero, se apuntaban con él. Y en medio del combate, si ven que el otro enemigo está siendo más fuerte, en medio del combate se cambian, pero con una rapidez. Eran unos combatientes aguerridos, extraordinarios, conocían su territorio como nadie, estaban especialmente preparados para ese territorio, podían estar 3 días fácilmente sin beber, y utilizaban los rifles, los fusiles, con una habilidad extraordinaria. Esto es lo que podíamos denominar a todo este grupo las tropas indígenas irregulares. Irregulares pues porque no eran profesionales, porque eran efímeras, etc. Y de ahí va a surgir el nombre de fuerzas regulares. Es decir, España se dio cuenta que los indígenas, que los nativos combatían muy bien. Entonces España lo que empieza a hacer, que ya países como Inglaterra y Francia lo tienen muy establecido, que es utilizar a los nativos como fuerza profesionalizada. España, Damaso Berenguer, crea en 1911 esta unidad en la que efectivamente los oficiales, suboficiales van a ser españoles y los nativos indígenas. La gran diferencia, como hacía Francia desde hacía décadas, es que yo recluto en Melilla, para las fuerzas regulares de Melilla, a bereberes que sean más allá de Melilla, para evitar que entren en acción con sus propias familias y para evitar esa deslealtad tan habitual en las fuerzas nativas. Y luego, como esto no era suficiente, porque la guerra en África fue absolutamente impopular, es verdad que en el ejército se cometían muchísimas corrupciones, toda España era corrupta. Yo creo que nosotros, los militares, siempre somos un reflejo de la sociedad a la que servimos. Entonces, la política, la época de la Restauración, era una época paupérrima en España. Nuestro ejército hubiera sido un milagro, que hubiera sido lo único bueno que se salvara. Había mucha corrupción y los soldados iban al combate, muchos se despedían de su familia y ya no volvían. De hecho, la bandera de mochila que utilizaban los soldados cuando volvían a sus lugares en la península, la ponían en los balcones como diciendo: yo he estado en África, yo he combatido allí, pero sobre todo yo he vuelto, estoy vivo. Entonces era una sangría que no se podía consentir, y entonces eso da lugar a la creación de la Legión, creada en 1920. Millán Astray se dio cuenta que podía hacer una unidad pues muy parecida a lo que hacía la Legión extranjera. De hecho, la Legión española se va a llamar Legión extranjera, tratando de reclutar a extranjeros que quisieran, mercenarios, que quisieran profesionalizarse, y los hubo, pero
pero muy pocos, hasta el punto de que la Legión terminó siendo pues el lugar donde venían todos aquellos que ya no tenían nada que perder en la vida y que abrazaban la muerte como su novia. Como dice la canción del Legionario, nada importa tu vida anterior, pero juntos formamos bandera que a la Legión le da el más alto honor. Millán Astray va a dotar a estas unidades de una mística que llega hasta nuestros días, por eso la Legión tiene un algo que no se pierde, y Francisco Franco Bamonde, pues siendo un joven comandante que fue el lugarteniente de Millán Astray, les va a dar la mucha pericia que tenía Franco manejando y adiestrando, instruyendo a unidades, y ese es el resultado de la creación de la Legión, que, como digo, un poco el objetivo que perseguía era quitar tantos soldados de reemplazo del frente de batalla que morían. Voy a ir siguiendo pues esta cronología. He dejado caer el desastre del 98. Bueno, España perdió sus últimas posesiones, cundió la desolación y España estaba en un desgobierno absoluto. Luego, en 1912, como he dicho, se produjo el Tratado de Fez, ya lo hemos explicado. Marruecos solicita un protectorado, Francia negocia con Inglaterra y España lo tiene que coger y quiere cogerlo. Y llega por fin el desastre anual, que no me puedo detener mucho, pero España pretende dar un golpe definitivo en el Rif. O sea, desde 1900, antes de que llegara el protectorado, tanto en Ceuta como en Melilla, las comandancias sabían que el corazón del Rif estaba en Beni Urriagel, es decir, esa kabila que hemos visto, donde precisamente la familia Abdelkrim estaba tan asentada, porque de ahí venían todos los problemas. Esa kabila nutría a muchos otros bereberes, si no es que directamente se hacían con otras kabilas. Ese era el enemigo a batir, y desde muy pronto, y esto hay que subrayarlo, España se dio cuenta que había que entrar por mar, había que hacer un desembarco, porque la orografía no permitía, eso estaba siendo una sangría, el frente estaba siempre estable, y entonces hubo hasta 3 intentos de hacer el desembarco a Lucema, cuando está mejor llamado una operación anfibia, que España nunca había realizado, que apenas en el mundo se había realizado, pero España supo que tenía que dar ese golpe definitivo en el Rif. Pero lo que va a pasar en Anual es que Silvestre cree, junto con Berenguer, que hay que darnos una última oportunidad de hacerlo por tierra. Lo vamos a hacer de manera contundente y vamos a ello. Se impone la precipitación y Abdelkrim va a jugar sus bazas. España va a sufrir su peor derrota militar con 10.000 muertos, y el expediente Picasso va a revelar errores militares muy graves. He hecho un esquema aquí, bueno, ponemos cara a los que estuvieron alrededor del desastre Anual. Su Majestad el Rey Alfonso XIII, el general Dámaso Berenguer, que fue el fundador de Regulares, pero que entonces era el comisario de Marruecos cuando se produce lo de Anual, y el general Fernández Silvestre, que va a ser el que lleve toda la operación. Berenguer y Silvestre son de la misma promoción. Si yo tuviera que decir ¿qué responsabilidad tuvieron estos tres? ¿Alguno de ellos fue el responsable absoluto de lo que pasó allí? No, pero tuvieron responsabilidad probablemente sí. Es verdad que el expediente Picasso intencionadamente se paró a un determinado nivel y no se quiso que se enjuiciara a estos tres. Fernández Silvestre murió en Anual, pero es verdad que quizás Su Majestad abusó de un intervencionismo, tenía que haber dejado que los militares profesionales resolvieran eso. Berenguer era muy prudente y Silvestre era muy impetuoso. Si conocemos Anual, muchas veces en Anual se peca de demasiada prudencia, pero otras veces de ser demasiado impetuoso. Yo he hecho un croquis aquí muy sencillito, pero para darle una pincelada. Anual estaba situado a 100 kilómetros de Melilla, y lo que decidió Fernández Silvestre es lanzar todas las unidades hacia Anual. Fue recorriendo todo, haciéndose con todo el espacio, con todo el territorio, pero acá a base de pagar dinero a las kabilas, y muy importante, sin desarmarla. Los kabileños cogían el dinero, su armamento, y Silvestre lo que estaba dejando detrás eran a unos kabileños, a unos bereberes con una lealtad relativa,
y lo que va a ocurrir es que se le avisa a Silvestre que no pase una determinada línea de altura, pero ahí estaba el Monte Abarrán, que es verdad que desde el punto de vista militar era importante que uno de los dos cogiera primero ese monte, o España o Abdelkrim. Lo hicimos nosotros, pero no podíamos imaginar que al otro lado Abdelkrim tenía tan organizada a sus cabilas que encima contagiaron rápidamente a las que estábamos dejando en vanguardia. De manera muy simplona se produce el desastre anual, que se cierra en Monterruiz, donde el general Navarro, ya una vez muerto Silvestre, como buenamente pudo, pues se hizo con las tropas, consiguió llevar a 3.000 de ellos a Monterruiz y al final tuvo que firmar, autorizado por la Comandancia General, la rendición para que les salvaran la vida y les dejaran ir a los 3.000 a Melilla. Las huestes de Abdelkrim dijeron que sí, pero según se desarmaron los españoles fueron pasados a cuchillo. De una manera absolutamente cruel. Estas son imágenes que nos vamos a encontrar meses después las unidades militares españolas cuando lleguemos allí. El balance es tremendo. Según el informe anual, 13.663 muertos y 514 cautiverio, entre ellos el general Navarro, el artífice de todo esto, que va a terminar muriendo en la guerra civil fusilado por los republicanos. En 1922 se lleva a cabo pues un milagro. Se le llaman la reconquista del territorio, el desquite. O sea, para España lo de Anual fue un auténtico desastre cruento, pero hizo de revulsivo. A partir de ahí España empezó a hacer las cosas bien, en muy poco tiempo se fue recuperando el territorio, sobre todo con la legión irregulares que en vanguardia imponían una voluntad de vencer que desde el punto de vista militar es fundamental, que nunca existió durante Anual. Se recuperan posiciones, se contempla todo el horror de lo que ha pasado en Anual, pero la sociedad española sigue sin querer esto. Y entonces se va a producir el pronunciamiento de Primo de Rivera, que es una personalidad muy curiosa, porque Primo de Rivera ha visto morir a su hermano Fernando, que fue el que protagonizó la gesta de caballería, ¿en dónde? En el regimiento Alcántara, y el propio Primo de Rivera en la época del Barranco del Lobo tenía la laureada, o sea, era un africanista de pies a la cabeza, pero siendo africanista y estando metido en todo lo que había en África, se tildaba, se decía de ser ¿cuál es la palabra? Abandonista. Es que Antonio es la segunda vez que viene a la conferencia. Muchas gracias. No, empiezo a tener cosas propias de un abuelo, porque soy abuelo, claro. Pero abandonista, es decir, en España había una corriente por la que había que dejar África. Y Primo de Rivera era uno de ellos. Llegó a decir, siendo comandante general de Cádiz, que por qué no dejábamos Ceuta y Melilla y a cambio que nos quedáramos con Gibraltar. Por ese motivo fue destituido, luego más adelante otra vez, pero cuando llega 1923 se echa para adelante y lleva a cabo el pronunciamiento, porque había una profunda crisis del sistema de la restauración, España estaba al borde del caos, había un terrorismo anarquista que era insoportable, huelgas, nacionalismo, inestabilidad política. Y Primo de Rivera toma la iniciativa de hacer un directorio militar que tiene el visto bueno del rey y buena parte de la sociedad. O sea, es decir, gente del PSOE, de izquierda, formaron parte del directorio militar. O sea, era un clamor en España que algo tenía que pasar. Y ese algo, ese golpe de Estado, lo va a dar Primo de Rivera. Solo que Primo de Rivera, cuando ahora es el que dirige el directorio, vale decir, el presidente del gobierno, tiene que cambiar su discurso abandonista y adopta una postura más semi-abandonista. Ya no tiene el valor de decirle a sus compañeros que están muriendo en África que hay que dejar todo y olvidarnos del protectorado de Marruecos. No lo puede hacer porque sabe que ahora, con su condición política, tiene que cumplir con los compromisos internacionales y decide
llevar a cabo, ponemos ahí una fotografía del general Primo de Rivera, y lo que se va a llevar a cabo pues es una retirada, un echarnos atrás en muchos frentes, en el repliegue del territorio. Esto es lo que va a terminar produciéndose. ¿Qué lectura tiene este mapa? Pues lo que decide Primo de Rivera es, bueno, de acuerdo, no abandonamos del todo, no dejamos a Ceuta y Melilla como únicas ciudades, sino que piensen que la parte roja del mapa es con lo que se va a hacer a Abdelkrim, porque se lo encuentra como un regalo. Es decir, Primo de Rivera ordena que todas las unidades se replieguen a la llamada línea Estella, porque él era marqués de Estella. Es decir, creo alrededor de las ciudades españolas, incluida Larache, en la parte izquierda del mapa, pues una zona, pero el resto lo dejamos, porque Primo de Rivera estaba más pendiente de la España que va a terminar haciendo en 7 años de directorio una prosperidad asombrosa, y él estaba obsesionado. Si antes tenía dudas, ahora ya no tiene ninguna. Hay que dejarlo porque todo lo que estamos invirtiendo allí hay que invertirlo en esta España que empieza a ser próspera. Y toma esta decisión a medio camino en el que, bueno, no abandono todo, pero dejamos esto así. Eso va a producir la retirada de Saguén como ciudad más característica. Desde el punto de vista estrictamente hablando de la táctica militar, una retirada, aunque solo sea, imagínenselo, de dar la espalda al enemigo, es una operación muy muy compleja. España lo va a hacer con mucha pericia, pero sobre todo en la ciudad de Saguén las condiciones climatológicas fueron adversas, con unas tormentas tremendas, y al final, bueno, primero que los oficiales se opusieron a esto de la línea Estella. Se habla mucho de que Franco y Primo de Rivera, ahí les vemos una fotografía, protagonizaron unos hechos muy delicados, porque Primo de Rivera dio la cara, o sea, se vino de Madrid hasta el Rif, y en la ciudad de Bentiez pues tuvo una reunión con todos los oficiales, a los que les quería vender el proyecto de ese semi-abandono con la línea Estella. Parece ser que dio su discurso, no hubo un solo aplauso. El mismo Francisco Franco, muchos años después, diría que ahí se rayó la indisciplina, pero es que no podían más, o sea, no podían consentir que después de tanta sangre, tanto derramamiento, que ahora nos fuéramos sin más. Y bueno, hay algo que es anecdótico, hoy se sabe que es anecdótico porque se dice que en esa comida que realizaron, pues que fue una comida toda a base de huevos, para darle a entender al presidente del directorio que si algo sobraba en África eran atributos masculinos. Eso es una leyenda urbana, porque creo que se ha dado incluso con el menú que se sirvió, ahí no aparecían huevos por ninguna parte. Bueno, pero sea como sea, se impone la política, el repliegue es absolutamente sangriento, fíjense qué números, 12.000 bajas, 3.000 muertos. Y bueno, Abdelkrim es un regalo, ocupa todo el territorio, pero además al-Raisuni se hace con él, lo fagocita, con lo cual lo que tiene Abdelkrim es que está a punto de conseguir su sueño, que es crear el Rif como un estado independiente del sultán, y ahora está a punto de conseguirlo. Mira hacia el protectorado francés y, exultante, pues decide atacar a Francia, y ahí se va a producir el ataque rifeño a Francia con un Abdelkrim eufórico. Va a producir ahí el anual francés, porque pierden 48 posiciones los franceses de 66 con 8.000 bajas, y el arsenal de guerra con el que se hicieron fue espectacular. Francia consigue llegar a 30 kilómetros de Fez, que es donde estaba el jalifa francés. O sea, Francia, y hay que subrayarlo, ¿tenemos algún francés en la sala? Pero me tendría que dar la razón. Francia estuvo frotándose las manos mientras veía que Abdelkrim nos hincaba el diente a nosotros. Cuando se encontró con esta operación por sorpresa, entonces ya cambiaron las cosas. De entrada quitaron al general francés, que era anti-español, y se trajeron a Pétain, que tenía simpatías con el gobierno español. Y entonces España y Francia se alinean para derrotar a los rifeños. Yo en esa fotografía que se hizo en junio de 1925 subrayo lo de junio, porque Francia se va a sumar al desembarco de Alhucemas, cuando el desembarco está ya
absolutamente precocido. Vamos, de hecho, el 30 de abril es cuando el directorio militar, cuando el gobierno da la aprobación de que llevemos a cabo el desembarco de Alhucemas. Franco ha desembarcado en otra localidad al este de Ceuta, haciendo un desembarco, un ensayo absoluto, pero ya había muchas unidades ensayando desde el 30 de abril. Luego en junio, cuando llegan los franceses, le damos un proyecto que está ya absolutamente preparado. Yo de mi cosecha digo que en esa fotografía bien podía estar diciéndole Petain a Primo de Rivera: desde luego los tenéis bien puestos, porque qué valor lo que vais a hacer. Es que ¿saben lo que ocurre? Que desde que había ocurrido lo de Galípoli en 1915, que fue un desastre absoluto para Francia e Inglaterra, Francia le había cogido mucho miedo a todo lo que fuera una operación anfibia, pero ese era el estado del mundo en general. O sea, las operaciones anfibias estaban siendo cuestionadas, y cuando más cuestionadas estaban siendo, España le dice a Francia: vamos a entrar por mar. Por eso Francia lo que dice: vale, pues yo te ayudo, pero déjame que me lo piense, y al final sí, creo que no exagero, casi va a ser más testimonial, con apoyo de aviones y de barcos, y hombre, haciendo una cosa muy importante, que es iniciar un ataque desde el sur, un eje sur-norte, para recuperar el territorio que le había robado Abdelkrim, pero que va a ser extraordinariamente importante para nosotros, porque al final se está provocando lo que los militares conocemos como una operación de tenaza, que es entrar al enemigo por dos sitios diferentes. Así que esa va a ser la cooperación de Francia, y en definitiva ahora sí estamos ante lo que va a ser la primera operación anfibia conjunta y combinada. Conjunta porque por primera vez en la historia de España intervienen nuestros tres ejércitos de tierra, mar y aire, y combinada, que se da ese nombre cuando hay concurso de unidades internacionales, porque lo vamos a hacer no solamente con Francia, sino, entre comillas, con Marruecos también, puesto que las unidades indígenas eran marroquíes o eran bereberes que hacían la guerra con nosotros. Así que España, Francia y los marroquíes que se juntaron con nosotros intervenimos para llevar con éxito el desembarco de Alhucemas. El despliegue fue extraordinariamente admirable. Se prepararon 18.000 hombres, aunque van a tomar tierra al final 13.000, pero son unos números estratosféricos. Comandante en jefe, general Primo de Rivera. El mando terrestre se le dio al conocido general Sanjurjo, el mando naval al almirante Guerra, y el mando aéreo el general Soriano. No hablamos del ejército del aire, porque el ejército del aire como tal no va a aparecer hasta el año 39, recién terminada la guerra. Entonces España lo que tenía era la aeronáutica militar del ejército de tierra y la naval de la armada. En cuanto al mando naval, pues 3 acorazados, 6 cruceros, el portahidroaviones Dédalo. Todo esto es como consecuencia de que hace unos años que la Armada tenía un resurgimiento, una modernización. Es que todo se va a conjuntar para que cuando vayamos a Alhucemas bien podíamos estar hablando de un ejército absolutamente profesional. Las fuerzas terrestres, la marina, que ha sido reforzada, y los aviones, que en Anual apenas volaron 2 o 3 aviones, sin embargo la flota que vamos a llevar es impresionante. Los franceses nos van a ayudar con ese número de barcos que hay ahí, el mando aéreo, 144 aviones, hidroaviones, 2 globos cautivos. Llevaba un dirigible, el portahidroaviones Dédalo, desde el que poder hacer todo el plan de fuego, que es importantísimo en cualquier combate. Es decir, cerca de 166 aviones desplegó España, que se juntaron con los que proporcionó Francia. En cuanto al mando terrestre, se crearon 2 brigadas, una va a salir de Ceuta con el general Saro al mando, y otra con el general Fernández Pérez desde Melilla. Va a tener 3 escalones la de Ceuta y 2 la de Melilla. El primer escalón lo manda el entonces coronel Franco Bamonde, el segundo escalón el coronel Martín, en uno de los tábores desembarcará mi abuelo, el comandante Ayuso, y un tercer escalón
al mando del teniente coronel Campins, mientras que la brigada de Melilla, un primer escalón con el conocido también coronel Godet y el segundo escalón con el coronel Vera. Y también la Guardia Civil, bueno, estos 18.500 efectivos casi eran parejas las unidades en cantidad de Ceuta y de Melilla, y la Guardia Civil intervino con un capitán, y dicen las pocas crónicas que yo por lo menos he podido encontrar, con 12 parejas de guardias, no 24 guardias, 12 parejas. Hay que resaltar que el capitán que iba al mando de la fuerza de la Guardia Civil en Alhucemas era el conocido capitán José Aranguren, que va a ascender a general, es el primer general de la escala de la Guardia Civil procedente de coronel, y que siendo general de brigada en Barcelona por no sumarse a la sublevación va a ser fusilado por el bando nacional. ¿Qué les voy a decir? Valgan los casos del general Navarro fusilado por el bando republicano y el general Aranguren fusilado por el bando nacional como una muestra inequívoca de lo fratricida que fue nuestra guerra civil. Porque la guerra es el peor de los conflictos que hay, pero cuando encima es entre hermanos, yo no sé a qué estamos esperando para cerrar esa herida. Fíjense que Navarro, Franco y Aranguren estuvieron juntos combatiendo con la misma bandera, con la misma enseña, para ayudar a Marruecos, y años después no podían imaginar que dos de ellos morirían. Subimos a la galería de protagonistas al general Sanjurjo, al general Saro, al general Fernández Pérez, y subo también una foto del capitán Aranguren, ahí ya de general, antes de morir. La entidad del enemigo no fue nada desdeñable. Hay también una leyenda urbana de que eran 4 desgarramantas, para nada. Para 1925 Abdelkrim tenía cerca de 80.000 combatientes a su favor, tenía unas pocas unidades muy profesionalizadas y tenía un arsenal bélico, y había dado cohesión y estaba muchísimo más armado y preparado de lo que podamos imaginar. O sea, tenía una red telefónica, habían sacado 150 cañones a los franceses y a los españoles, y nos van a esperar en Alhucemas con una resistencia increíble. Este es un croquis muy curioso porque lo hizo un capitán mientras fue prisionero de Abdelkrim, y lo que reflejó con su mano y con su lápiz es cómo era el cuartel general de Abdelkrim, la casa de la familia Abdelkrim. La República del Rif se instauró o se proclamó en 1921. A nivel internacional solamente Rusia y Turquía lo aceptaron, pero de no haber vencido en Alhucemas, a lo mejor hoy sí podíamos estar hablando de que hoy el Estado de Marruecos sería otra cosa. Pero bueno, en cualquier caso sería un futurible. Este es un dibujo bonito que refleja pues cómo nos podrían estar esperando los bereberes en el desembarco de Alhucemas. Los efectivos no es una cantidad baja, entre 6.000 y 9.000 bereberes estaban en toda la bahía de Alhucemas. Abundante fusilería y munición, más de 50 cañones y mercenarios alemanes, algunos ingenieros. Esto Abdelkrim lo prodigó mucho, que era sacar mercenarios de las legiones española y francesa, sobre todo con los alemanes, con los que tenía muy buen contacto, y un buen número de alemanes pues modernizaron mucho, de tal manera que cuando lleguemos a Alhucemas pues hay unas fortificaciones, hay una de las playas, lo vamos a ver, que tienen taminada, está preparada. O sea, la resistencia fue absolutamente feroz. Esto es un poco la disposición de cómo nos esperaban, lo más normal que hubiéramos entrado por el centro del gráfico, por eso allí había un grupo más nutrido de fuerzas esperándonos, pero no. Me interesa lo que dijo este periodista americano: a buen seguro que ninguna potencia en el mundo se ha encontrado jamás enemigo tan formidable como los bereberes del Marruecos español. Eran unos combatientes espectaculares. Abdelkrim sabía que el desembarco se iba a producir, no era un secreto. Incluso
El general Primo de Rivera se fue de la boca en un par de veces y se aireó en prensa. O sea, que llegué, pero vamos, no hacía falta que Primo de Rivera tuviera esa falta de discreción, es que los servicios secretos de Abdelkrim le hacían notar que se iba a producir un desembarco y se sabía que era en Aluceman. La sorpresa fue que además tuvo mucho valor, es por donde lo hicimos, porque lo vamos a hacer por ahí arriba a la izquierda, por la parte de Morro Nuevo, donde no habían tantos bereberes esperándonos, y una cosa que no tiene, que tiene su importancia es que ya los bereberes que nos van a esperar en el momento más vulnerable de un desembarco, que es cuando nuestras fuerzas tienen que poner tierra en la playa, no van a ser de la Kabila Beni Urriaguel, sino que van a ser de la Kabila de al lado, la que se llamaba Bocaya o Boyaca, y en cualquier caso no son soldados tan aguerridos o combatientes tan aguerridos. Además, el segundo desembarco de la columna de Melilla se va a hacer por ahí, de tal manera que ese va a ser el teatro de operaciones. Eso lo va a pillar Abdelkrim con el pie cambiado. Nos va a suponer que el llegar a Asdir, que es el corazón y es el objetivo final al que tenemos que llegar. O sea, en esto Primo de Rivera fue un poco coherente, él no quería ya hacer más guerra en el Rif, entonces como que dijo, venga, acepto como dar un golpe de autoridad con Alucemas, pero no explotamos el éxito. Es decir, yo quiero llegar a Asdir, demostrarle a Abdelkrim que tenemos potencia y fuerza para hacernos incluso con su cuartel general, convencido que en ese momento Abdelkrim negociaría. Primo de Rivera estuvo constantemente tratando de negociar con Abdelkrim, cosa que con Raisunis hacía con 2 pesetas, pero Abdelkrim no, o sea, el límite de la negociación de Abdelkrim era que lo único que aceptaba es tener un Estado independiente. España le ofrecía un nivel de autonomía dentro del sultanato muy amplio, prebendas económicas, participación con las minas, pero Abdelkrim fue coherente, siempre dijo que no. Aquí estaba convencido Primo de Rivera que al llegar a Asdir, Abdelkrim diría, venga, no lo va a hacer, como bien sabe. Así que con ese frente de 15 kilómetros es lo que se van a producir, donde se van a producir los combates que voy a tocar un poquito de pasada. Pero ya que tenemos esto en pantalla, es fácil imaginar, sin ser militares, que cuando lleguemos el 8 de septiembre y desembarquemos en tierra, vamos a encontrar una poca resistencia, que con las unidades nativas que llevábamos en vanguardia, las jarcas y los regulares, que conocen muy bien el terreno, esa era la manera de combatir en Aluceman. Van por delante los nativos, levantan al enemigo y luego por detrás van las unidades de la legión y de infantería consolidando, y ese era el procedimiento habitual. Lo vamos a hacer, pero claro, cuando Abdelkrim se da cuenta por dónde hemos entrado, va a mover a todas sus fuerzas y las va a dirigir allí. Por eso el 11 de septiembre, 3 días después de que desembarquemos, se va a producir un momento donde está a punto de venirse abajo todo el desembarco de Aluceman. Aquí vemos una barcaza impulsada por su propio motor hacia la playa, ahora hablamos de ella. Esta fotografía es muy interesante, pero tienen que darle la vuelta a su cerebro, porque estamos viéndolo de norte a sur. La idea era haber entrado, ahí al fondo vemos el peñón de Aluceman, una guarnición española antiquísima también. La idea era haber entrado por la playa de la Cebadilla, pero no va a ser posible debido a las corrientes, con lo cual todas las barcazas se van a ir hacia su derecha, de tal manera que vamos a tener que entrar por la playa de Isdaín. Pero la suerte también nos acompañó, que es justo que de vez en cuando nos acompañe, porque no podíamos imaginar que en la playa de la Cebadilla estaba plagada de minas. Eran unos artefactos aéreos que los mercenarios ingenieros alemanes habían metido bajo tierra con unos cebos y unos detonadores y unos cables en una casamata situada a 100 metros hacia arriba, estaban dispuestos a volarlo. Afortunadamente el capitán de fragata que iba en cabeza de esas primeras barcazas tocó tierra y enseguida se dio cuenta, y eso nos va a permitir volar las minas para posteriormente, la siguiente oleada, poderlo hacer en la playa de la Cebadilla. De hecho, esto es una fotografía real donde vemos las explosiones de esas minas una vez que las detectamos.
La idea era haber entrado, el día D era el 7 de septiembre y la hora H a las 4 de la mañana, haber desembarcado de noche. Pero tuvimos muchos problemas, el levante es horroroso en el Mediterráneo, entonces a las 4 de la mañana, cuando se tenía que producir el desembarco, las unidades estaban muy dispersas. Y el cuartel general, situado en el crucero buque insignia, decidió esperar al amanecer. Y a las 7, 8 de la mañana quisimos desembarcar, pero de nuevo se produjo, o no estaban todas las unidades en condiciones, mientras que se iban echando hacia su derecha y ya había que hacerlo sobre Isdaín. Y ya por fin se le dio la orden al coronel Franco, que iba en las barcazas en cabeza, que tenía ya la responsabilidad del desembarco en su mano, que a partir de aquí estás autorizado, desembarca cuando puedas. Franco decidió las primeras barcazas con las jarcas y con los soldados nativos entrar, él iba en esa... y cuando quisieron llegar a 50 metros las barcazas tocaron fondo y era una incidencia pues tremenda, porque va a mediatizar todo el desembarco. Todos miraron a Franco y cuentan los cronistas que Franco le dijo al corneta: toca legionarios a luchar, legionarios a morir. Se bajaron las puertas de proa de las barcazas y se produjo el desembarco. Estaban a 50 metros con una profundidad de más de 1 metro, con lo cual sí o sí tuvieron que bajar con el armamento en alto, con la munición, y esto va a mediatizar todo el desembarco, porque al no poder llegar las barcazas no pueden desembarcar los carros, no podemos desembarcar los mulos, toda la logística se complica, y esto va a hacer que estemos 3 días, lo vamos a ver ahora, con un frente estable, no porque no queramos avanzar, es que no podemos. Lo retomo ahora este comentario. La fase de la operación anfibia, que es como deberíamos llamar a lo que estamos hablando, porque el desembarco siempre es una parte de la operación anfibia, pues va a durar 1 mes y 5 días. Fíjense lo que escribe el periodista Gregorio Corrochano: nada los detiene, van dando vivas a España, muertos o vivos van a Lucema. Este es el espíritu con el que nuestras unidades deciden ir al desembarco. Primero va a hacer en la fase 1, va a haber una maniobra de distracción, la fase 2 desembarcaremos en zona, luego se va a avanzar y hacia el interior y por fin vamos a llegar a la deseada Asdil, a 10 kilómetros de la costa, y en la que la fortificación, ahí se dará por concluido el día 13 de octubre, se concluirá, es 1 mes y 5 días en el que van a pasar muchas cosas. Cuanto a las maniobras de distracción, hay que definir primero que una maniobra de distracción o engaño, en el contexto militar, es una acción destinada a confundir al enemigo, desviando su atención o recursos de un objetivo principal. España, que tuvimos una planificación absolutamente minuciosa, pues se contempló 2 maniobras de distracción o de engaño. La idea era entrar en la bahía de Alhucemas y se pretende hacer 2 maniobras de distracción en Guadlau y en Sidi Idris, la de Guadlau por la brigada de Ceuta y la de Sidi Idris en Melilla, es decir, hacerle ver al enemigo que vamos a desembarcar ahí, lo estamos haciendo por la noche, nos dejamos ver, hacemos fuegos y con los soldados que ya están o con las unidades que ya están en las barcazas, lo que no debe saber el enemigo, que esas barcazas se dirigen ya hacia Lucema. Se quedan las unidades de superficie con los apoyos de fuego para dar, y esto con la intención de que el enemigo pues distraiga parte de su fuerza y las dirijan a Guadlau o a Sidi Idris. Pero se va a anticipar Abdelkrim, que tiene una inteligencia absoluta, y entonces él mismo nos va a castigar con una maniobra de distracción. Si teníamos previsto entrar nosotros el 7 de septiembre en Villa Alhucemas, él ha organizado una posición que se llamó Cudia Tajar, su particular maniobra de distracción, el 3 de septiembre, 4 días antes de entrar, cuando las unidades ya estaban embarcadas. Y esto va a generar a Primo de Rivera un problema muy serio, porque Cudia Tajar está a 7 kilómetros de Tetuán. Si cae Tetuán, cae todo el protectorado. Primo de Rivera primero le dice a
a la posición o da orden de que la posición aguanten como puedan y van a aguantar con unos soldados de infantería de reemplazo. Va a ser un asedio ejemplar y luego ya Primo de Rivera se da cuenta que tiene que mandar unidades y 2 tercios de la legión y un tabor de regulares de la parte de Melilla los va a mandar a Cudiatajar. Lo vemos aquí, se llamó el combate de las Laureadas. Ahí ven la posición a 8 kilómetros de Tetuán, obliga a concentrar efectivo y la idea era frustrar el desembarco de Alucemas. Son 132 soldados al frente del capitán Gómez Aracíbar del regimiento Infante número 5. Ojo a los 3.000 rifeños que llegan a subir con 8 cañones y una pieza del 105. Allí mandó Abdelkrim al mejor de sus combatientes. Y al socorro tienen que acudir finalmente, dicho 2 tercios, 2 banderas de la legión y un tabor de regulares. Esto van a ser 10 días tremendos para esos soldados. Se va a llamar el combate de las Laureadas. Van a morir 203 y van a quedar 769 heridos. Abajo vemos un cuadro del famoso Ferrer Dalmau, del bloqueo de la muerte, pero que nos puede dar una idea de lo que debió ser Cudiatajar. Esto es una fotografía con los soldados supervivientes del regimiento de infantería y hubo 9 laureadas en esos 10 días. Por eso el periódico El Debate dice de Cudiatajar que fue el bastión olvidado en el desembarco de Alucemas. Pero ya una vez que estabilizamos lo de Cudiatajar, pudimos llevar a cabo nuestras, bueno, ahí están las 2 maniobras de diversión, y ahí lo que se hace es pasar de los buques de Transmediterránea fueron innumerables. A nivel logístico es que no tenemos tiempo hoy para hablar de todo, pero es un botón de muestra que los barcos de Transmediterránea hubo que incorporarles cocinas de campaña para que los cientos de hombres que iban en cada barco pudieran tener su comida. De ahí pasaron de los buques a las barcazas. Ahí vemos una fotografía y ahí una barcaza, y se empezó, como he dicho antes, con un fuego de artillería. Yo creo que las barcazas hay que darle la importancia que tuvieron. Esta es una barcaza, tenía 30 metros de largo, 6,50 metros de ancho, tenían 8 nudos, es decir, los guardacostas los dejaban a 1 kilómetro, la remolcaban a 1 kilómetro de la costa y luego con su motor humilde pues se dirigían a la costa. No tenían quilla, esto es muy importante, no pueden tener quilla porque tienen que entrar en tierra, luego eran muy inestables. La dotación que tenía cada barcaza, que hay 26, no es ninguna tontería, todos profesionales de la Armada, un oficial, un contramaestre, etcétera, etcétera. Van a recibir por el trabajo que hicieron la medalla naval colectiva, y fueron 26 barcazas que se las adquirimos a Inglaterra, que habían participado ya en el fallido desembarco de Galípoli. Se le hicieron unas mejoras, se reforzaron, y esto es muy importante. Podían caber 300 hombres, que van a estar embarcados 44 horas. Es decir, participan en las maniobras de diversión o de distracción, y ya de ahí, sin salir de las barcazas, se dirigen a Alucemas. Como se va a retrasar el embarque, al final, ahí tenemos una fotografía, estos hombres, hay que pensar que estuvieron 44 horas, casi 2 días, haciendo sus necesidades, comiendo. Pues bueno, pues ahí dice el periodista que iban cantando himnos y demás. La verdad es que fue admirable. Vamos al desembarco en zona propiamente dicho. Cuando llegan las barcazas, lo que tienen por delante es una preparación de apoyos de fuego. Es que no me quiero entretener, pero me parecía que era obligado el hacerle una mención al plan de fuegos. Eso que ven en pantalla es una cuadrícula que se creó, fue una innovación absoluta. Mediante fotografía aérea se hicieron esas cuadrículas de tal manera que todos los fuegos, el naval, el aéreo, el artillero, incluso los fuegos desde el peñón, que no fue nada desdeñable, todos tuvieron un mando conjunto y una parrilla a la que confluyeron. Les quiero decir que fue de una profesionalidad lo que se hizo en Alucemas asombrosa. Solamente el primer día se arrojaron 1.440 proyectiles. Aquí vemos
el globo del Dédalo, arriba a la izquierda, informando sobre la corrección de tiro, fotografía real. Y, esto no está bien animado, el desembarco de las dos columnas, voy a poner solo el primer escalón, la de Franco llevaba estas unidades y la de el coronel Godez llevaba, bueno, 4.500 hombres y 2.700 hombres, es decir, primero va en primer escalón la brigada de Ceuta, lleva adelante una unidad de carros. Esto es una innovación, por primera vez en la historia se desembarcan carros de combate en una playa. Esto sí que no había pasado nunca. Lo que pasa que lo he tachado porque como nos quedamos a 50 metros, los barcos van a tener que desembarcar muchos días después. Eran 17 barcos, luego veremos carros muy humildes, de la marca Renault, los FT-17, con muy poco fuego, pero la idea era que desembarcaran como vimos en Normandía y que nuestros infantes fueran detrás de los carros protegiéndose. Los carros, veremos alguna fotografía, tuvieron que echarse a un lado las barcazas de los carros y por eso van a desembarcar mucho después. Van a intervenir en un combate y poco más. Fue más testimonial, pero bueno, hay que decirlo. De lo que señalo ahí en amarillo es para hacer incidencia, que creo que hay que remarcarlo, cómo se pensó que en cabeza fueran los nativos, las jarcas, las mejalas, los regulares, porque conocían muy bien el terreno. Esto es un plano que he encontrado en internet que da una idea de cómo la columna de Franco llegó a la playa. Aquí la playa estaría abajo del gráfico y esta foto es extraordinaria. Es una fotografía aérea que recoge el momento exacto del desembarco de las primeras barcazas en la playa de Isdaín. Esos que están bajando pues son las jarcas, es la legión, y les llamo la atención de que abajo del gráfico hay 3 barcazas que, si agudizan la vista, son las que llevan los carros, que se han tenido que echar a babor y quitarse en medio porque no pueden desembarcar. Al tener esa disposición las primeras barcazas que van llegando, no se pueden bajar mulos, hay que hacerlo todo a mano, las piezas de artillería se tienen que hacer toda la impedimenta, por eso se va a bloquear el combate 3 días después, porque la logística no va acompañando a los éxitos del combate. Y ahí, en esta segunda oleada, el coronel Martín es donde desembarcó mi abuelo, el capitán José Ayuso, en una de esas 3 barcazas, como les he dicho antes, al frente de una compañía de ametralladoras. Déjenme que hable de mi apellido. Yo soy Moyá Ayuso. Una vez me hizo una foto con la presidenta, una casualidad, le dije que era Ayuso y ella me dijo, somos primos. Yo no lo sé, pero creemos que no. Pero el apellido Ayuso en tierras africanas. Es verdad que mi abuelo, el comandante José Ayuso, pues tuvo la medalla de Sufrimientos por la Patria. Pueden ver en la fotografía que el ojo derecho lo tenía ya para esa altura de la fotografía perdido, había recibido un impacto con esquirla, y aunque le hicieron durante años unas curas horrorosas, eran de otra madera, porque desde la primera cura él siempre se le daba, y está así en su hoja de servicio, apto para el servicio. O sea, daba igual no tener un ojo, que eras apto para el servicio. Participa en el desembarco de Lucema y desgraciadamente va a morir muy joven, con 49 años, en la guerra del 36, al frente de un tabor de regulares en Asturias. El otro militar, Ayuso, su hermano mayor, el teniente coronel Ladislao Ayuso, que fue laureado de San Fernando en 1914, uno de los muchos combates que hubo en África, pero la particularidad es que el capitán jefe de la compañía era Ladislao Ayuso y su hermano José, mi abuelo, iba al frente de una de las secciones. Sección que tuvo que ocupar el lugar importante en el combate porque el teniente Aizpuru murió, y entonces se dio la orden de que el teniente Ayuso, el capitán, le dijo a su hermano que ocupara medalla militar individual póstuma y jefe del grupo de regulares de Ceuta. Son 2 militares con un prestigio en regulares
absolutamente merecido. Y el tercero soy yo, permítanme que me ponga también ahí, porque hoy he estado en las fuerzas regulares, siguiendo la estela de mi tío y de mi tío abuelo. Claro, yo fui en época de guerra, de paz, perdón, no esperen grandes méritos míos. Tuve 3 años ahí destinado, mandé la sección de operaciones especiales y estuve 1 mes en Chafarina, que no es poca cosa, ¿eh? Bueno, pero más aparte, para mí es un honor haber podido seguir. Somos 5 hermanos militares, 2 marinos, 7, 5 de infantería y 2 marinos. Yo soy el único que he seguido la estela de mi abuelo y quería hacerlo valer. Bueno, pues vamos a ir terminando porque nos vamos hacia el interior con los combates. Miren, los combates, voy a decir 2 reseñas. Como les he dicho, por esa zona del norte desembarcó la brigada Ceuta el 8 de septiembre, luego al día siguiente lo va a hacer la brigada Melilla y ahí va a estar 15 días el frente estabilizado. Aquí vemos una foto real de los legionarios conquistando un fuego. Mire, lo que pasa ahí, le voy a contar 2 cosas de 2 combates, pero muy rápido. La primera es que cuando la brigada, la columna Melilla, desembarca en toda la punta esa de Morro Nuevo, como recordarán que 2 banderas del tercio y un tabor se han tenido que ir a Tetuán, ahí está disminuida esa unidad. Y Abd el-Krim, que es listo, o sus secuaces, pues deciden hacer un ataque en el que se la van a jugar todos los marroquíes, los rifeños. ¿Por qué? Pues porque han visto que el desembarco empieza a ser un éxito y se dan cuenta que el frente se ha estabilizado y deciden, con las mejores unidades, unos tales juramentados que tenía Abd el-Krim, deciden entrar por ahí sabiendo que era un lado endeble. Y efectivamente tan endeble fue que se creó esta situación. Abajo vemos el ataque rifeño y en la primera línea, ese emblema que hay ahí es de la Jarca, es decir, están los marroquíes y en la parte de atrás, en la segunda línea, pegados a la primera línea, están unas unidades de reemplazo de infantería y un batallón de infantería de marina. Pues se quedaron sin munición, como no había manera del aprovisionamiento por lo que ha pasado con las barcazas, y el coronel Godet tomó ahí una determinación que todos los historiadores lo resaltan, y es decidir que la primera línea se mantuviera ahí, pero que recibieran el armamento de infantería y de infantería de marina. Es decir, los europeos, los españoles, le dieron el armamento a los jarqueños que estaban en cabeza. Esto era muy, muy delicado, había que hacerlo porque si esa línea se quiebra, se hunde el desembarco de Alucema, pero era inquietante porque la experiencia que habíamos tenido en Anual era que los jarqueños iban y venían con su lealtad y ahora están europeos, españoles, dándole el armamento a jarqueños que dieron la cara con su armamento y con el que recibieron de la línea de vanguardia. Luego se produjo el avance hacia el interior. Yo ahí destacaría en el círculo que pueden ver al centro que está el monte Malmusí, era un punto estratégico que teníamos que tomar sí o sí, ya estaba ocupado por los jarqueños, desde ahí hicieron muchísimos fuegos y al final el combate fue absolutamente cruentos y basta con decir que una compañía de la Legión quedó al frente de un sargento. Es decir, murió el capitán, todos los oficiales y el resto de suboficiales. Bueno, y por fin, una vez que Abd el-Krim no pudo el día 11 de septiembre con ese último órdago que echó, pues lo podemos resumir en que las unidades rifeñas se fueron debilitando, se fueron replegando, conseguimos llegar a Asdir y fortificar aquello. Se trató entonces de negociar con Abd el-Krim, que volvió a decir que no, se fueron una línea más hacia atrás, ya se encontraron con los franceses y casi 2 años después Abd el-Krim decide rendirse, pues ya estaba en las últimas, pero desgraciadamente lo hizo a los franceses. Nos hubiera gustado a los españoles que se hubiera rendido en nuestras manos por las muchas deudas que tenía con nosotros. Abd el-Krim se lo mandaron a una isla en el Índico, se escapó, terminó sus días en el Cairo viviendo como refugiado y ahí murió por causas naturales.
Bueno, el resultado fue que hubo 2.366 bajas, no son pocas, en Alucema. Llamó la atención, muertos 361, la mayoría indígenas, y se desconoce el número de bajas rifeñas. Se estiman unos 700 muertos, que viene a ser el doble de los muertos que tuvo España. Hubo 7 laureadas, y ojo, porque las 5 primeras a título póstumo, quiere decir que murieron allí. Unas fotografías para que le pongamos cara: 2 cruceros, el español y el buque insignia francés, el París, el portahidroaviones Dédalo, los hidroaviones y la aviación que se utilizó en el desembarco. Aquí tenemos los carros FT-17 en una fotografía en el que han desembarcado ya por fin en Alucemas. Este es el cañón tipo que se utilizó durante los combates. Los globos cautivos consiguieron hacer una eficacia extraordinaria y estaban los observadores para los apoyos de fuego. Y hay que destacar que utilizamos la guerra química. Se había utilizado mucho en la Primera Guerra Mundial. Como España no había participado, pues no estaba obligado a las normas que después de la Primera Guerra Mundial se pusieron. Se utilizó mucho el gas mostaza, tanto nosotros como el propio Abdelkrim. Se sabe que muchos legionarios, una unidad de legionarios, sufrieron quemaduras horrorosas por las rocas que estaban impregnadas de gas mostaza. Pero España tiró muchos proyectiles también de gas mostaza durante el desembarco de Alucemas. La logística, créanme que merece la pena que se metan a fondo y que lo lean, porque es sorprendente. Hay que destacar el servicio sanitario. Es que tuvimos en Alucemas un hospital de campaña, el que están viendo en la foto, 3 aviones Junker ambulancia y 3 buques hospitales. Algún autor dice el bálsamo que supuso para nuestros soldados, que por primera vez tenían a retaguardia un servicio sanitario como este. Y al frente estuvo el hoy conocido Gómez Ulla por el hospital de referencia, que era un joven comandante médico militar extraordinario. Se consiguió por fin, como he dicho, la pacificación del protectorado. Se rinde Abdelkrim. Sanjurjo anuncia oficialmente el 7 de julio del 27, Marruecos español está pacificado. A partir de ahí, el fin del protectorado pues conllevó lo que tenía que haber pasado desde 1906, que es dedicarnos a la labor de ayudar al pueblo marroquí. Se va a hacer durante casi 30 años y con eso finalizó el protectorado. Como conclusiones, el desembarco de Alucemas significó un golpe de autoridad y de moral para una España entonces en decadencia. Se llevó a cabo la primera operación anfibia conjunta y combinada con éxito. No fue la primera, pero con éxito sí fue la primera de la historia. La operación era muy compleja, pero fue diseñada y preparada con precisión. Se evidenció la eficacia de nuestro ejército cuando hay medios y voluntad de vencer, que no lo hubo desde luego hasta después de Anual. Se sentó un precedente a nivel mundial, siendo objeto de estudio por parte de otras naciones. No es verdad que Eisenhower tuviera en cuenta el desembarco de Alucemas, lo tuvo en cuenta, me imagino, pero como todos muchos desembarcos. Pero sí podemos decir con mayúsculas que Alucemas fue un referente a partir de ese momento para todo aquel que quisiera organizar operaciones anfibias. Y por fin el desembarco de Alucemas permitió la pacificación del protectorado de Marruecos, poniendo fin a 15 años sangrientos. Déjenme para finalizar, y perdónenme que les robe un minuto más, que hablemos de la bandera de mochila, que habrán oído hablar de ella, pero es que esta bandera tiene que ver solo con este periodo de nuestra historia. Es decir, la bandera de mochila tenía este tamaño, que pueden ver aquí, más esta lleva el emblema. O sea, esto era lo que llevaban nuestros soldados en combate. Era una bandera relativamente pequeña, pero suficiente. Vamos a poner esto así para que lo veamos. Se me ocurre a mí. ¿Se puede echar un poco para abajo la bandera? Que se vea el emblema. Esto tenía una triple función. Lo llevaba el soldado español, le servía, no había taquillas en combate, pues bajo la... que al principio era roja, luego ya se pusieron los colores
de la bandera nacional. Se cubría el equipo y las pertenencias, servía para señalizar la posición de las tropas en campaña, es decir, se la echaban detrás de la mochila, señalizaba por dónde iban avanzando las tropas españolas, y servía desgraciadamente como mortaja para los soldados caídos. Actualmente el ejército español lo ha recuperado, esta bandera de mochila, y son muchas unidades quienes entregan a sus soldados, a sus profesionales. Aquí vemos una foto de la Academia de Artillería en el que a los cadetes de artillería les están entregando la bandera de mochila. Saben que el popular pasodoble banderita de 1919 está fundamentado en esta historia, y que termina diciendo: el día que yo me muera, si estoy lejos de mi patria, solo quiero que me cubran con la bandera de España. Y con esos sones de la última estrofa que escuchamos, daré por terminada esta conferencia. Muchas gracias. Sí, Ignacio, nada, muchísimas gracias por tu magnífica conferencia. Creo que nos has ilustrado con bastante nivel de detalle sobre un acto, pues yo creo que muy desconocido, heroico, totalmente heroico, y lamentablemente muy desconocido para la mayoría de los españoles, al menos en mi caso así ha sido. Responde esta conferencia y lo que nos has ilustrado precisamente a uno de los fines a los que se debe nuestra hermandad, ABECU, la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil. Uno de cuyos fines y finalidades es poner en valor precisamente y difundir valores patrios. Este es un ejemplo clarísimo de lo que hoy nos ha ofrecido Ignacio, y por tanto te lo agradecemos doblemente. La segunda gran finalidad o fin de nuestra hermandad es la de difundir y poner en valor la acción benemérita de la Guardia Civil. Y en eso, y para eso, también dedicamos y vamos a continuar dedicando determinadas conferencias o actos culturales o iniciativas como la que hoy hemos celebrado aquí. Permíteme que te demos un pequeño recuerdo. Déjame. Ya has participado, nos has hecho el honor de darnos varias conferencias y bueno, ya debes tener la estantería de tu casa con recuerdos de ABECU. Ya se nos va agotando la imaginación. Pero sí te queremos dar este pequeño recuerdo, un tricornio, como lo puedes entender. Va reduciéndose el tamaño para que puedas seguir teniendo siempre. Y por último, dar las gracias, como siempre, una vez más, al Centro Riojano de Madrid, y en este caso pues, a Félix Pancolo, de la Junta Directiva, que nos has hecho el favor de recibirnos, acogernos aquí en vuestra sede, en vuestra casa, que como ya he dicho en alguna otra ocasión, ya consideramos casi nuestra. Y nos falta traer unas zapatillas y dejarlas por ahí, pero vamos, todos se andará. Daros las gracias al Centro Riojano, y también, como viene siendo costumbre nuestra, pues os invitamos a todos a compartir un vino que no puede ser de otra región que de La Rioja. Muchas gracias por la asistencia y gracias.